Mis queridos y queridas geeks, ¿creen que los videojuegos modernos son lo mejor que le ha pasado a la industria? En este video descubre cómo las arcades marcaron un antes y un después en la industria de los videojuegos, estableciendo las bases de la cultura gamer y dejando una huella indeleble en la industria de los videojuegos. Así que acompáñame a este viaje en el pasado con este video. Las arcades son una de las formas más antiguas de los videojuegos, y aunque pueden parecer anticuadas, que siendo francos, sí lo son, en la era de los gráficos de alta definición y en los juegos en línea, que bueno, en este aspecto hay que dejar de lado a Nintendo, porque así que tú digas que Nintendo tiene unos graficazos, pues la verdad es que no. Pero bueno, Nintendo se enfoca en otros aspectos de la jugabilidad, la experiencia, bueno, etc. Eso es otro tema para otro video. El legado de las arcades todavía se siente en la industria de los videojuegos en la actualidad. Pero ¿cómo es que las arcades marcaron un hito en la industria de los videojuegos actual y cómo siguen siendo vigentes actualmente? Las arcades, también conocidas como salones recreativos, fueron una forma popular de entretenimiento durante la década de 1970 y 1980, donde fue su mayor auge porque a muchos de mi edad y más grandes nos tocó la última oleada de esta moda y yo no nací en los 80s. En aquel entonces los juegos de video eran vistos como una novedad y eran considerados principalmente como un pasatiempo para niños. Sin embargo, las arcades cambiaron esta percepción al hacer que los videojuegos fueran accesibles a una audiencia más amplia y diversa. La importancia de las arcades radica en que marcaron un antes y un después en la historia de los videojuegos, como lo habíamos mencionado. Durante este periodo, los videojuegos pasaron de ser una curiosidad a convertirse en una forma de entretenimiento y monetizable muy popular, lo que llevó a la creación de la industria multimillonaria de los videojuegos hoy en día. Las arcades también fueron pioneras en la tecnología de los juegos de video, lo que permitió a los desarrolladores de juegos mejorar la calidad y la complejidad de los juegos. En las arcades, los jugadores podían jugar juegos de video por muy pocas monedas. Y es que si llegaste a jugar el Metal Slug, en el caso de los mexicanos lo podías llegar a pasar con un pesito, lo que permitía experimentar una amplia variedad de juegos en un corto periodo de tiempo por muy poco dinero. Además, los juegos eran diseñados para ser desafiantes y divertidos, lo que aumentaba la probabilidad de que los jugadores volvieran a jugar y gastaran muchísimo más dinero del que se tenía. O te gastabas el dinero que tu jefita te daba para ir por las tortillas, o llevabas, no sé, si te pedía 1 kilo de tortillas, llevabas medio kilo y el otro lo usabas para jugar en las maquinitas. Esta estructura de juego era muy diferente de los videojuegos en casa, que eran más simples y menos desafiantes, hay que decirlo. La importancia de las arcades se debe en gran medida a su impacto en la cultura popular. Las arcades fueron populares en todo el mundo y ayudaron a definir la cultura juvenil de la década de 1980 hasta los 2000. Los juegos como Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong y Street Fighter, por mencionar solamente algunos, se convirtieron en íconos de la cultura popular y fueron reconocidos en todo el mundo. Además, la música y los efectos de sonido de los juegos de arcade también se convirtieron en elementos definitorios de la cultura popular de estas décadas. Tanto así que a partir de esta música, años después se crearía un género de música llamado chiptune, que ya le hicimos un video y te lo dejo aquí en la pestañita. Además, las arcades también fomentaron una cultura de competencia y comunidad entre los jugadores. Los jugadores competían entre sí por la puntuación más alta y a menudo se formaban comunidades en torno a las arcades, lo que llevaba a una mayor interacción social y a una sensación de pertenencia a un grupo. ¿Te suena más o menos lo que pasa actualmente con Warzone y todos estos juegos que son en línea y que se crean comunidades alrededor? Y aunque las arcades han disminuido en popularidad desde la década de los 2000, su legado sigue siendo vigente en la industria de los videojuegos actual. La importancia de la jugabilidad sigue siendo fundamental en la creación de juegos exitosos y muchos desarrolladores de juegos siguen innovando en términos de gráficos y sonido para crear experiencias de juego envolventes. Y gran parte de los juegos de la industria indie tienen una base muy consolidada en este aspecto de los juegos retro, que también te dejo una pestañita por aquí porque también ya hablamos de ese tema. Además, la cultura de competencia y comunidad todavía está presente en la industria de los videojuegos actual, con los deportes electrónicos llamados esports. Además, muchos juegos populares en la actualidad, como Fortnite o Call of Duty, tienen dinámicas de juegos muy similares a los juegos de arcade clásicos, debido a que los jugadores compiten entre sí para ver quién tiene la puntuación más alta. ¿Y qué pasaba con las arcade? Pues lo mismo, ver quién tenía el ego más alto, lo que refleja la cultura de competencia y comunidad que fue tan importante en las arcades.
Estos juegos también son diseñados para ser desafiantes y divertidos, lo que se asemeja a la estructura que tenían antes. O bueno, que fue concebida en estos juegos retro. En resumen, la importancia de las arcades radica en su impacto en la cultura popular y en la tecnología de los videojuegos, lo que permitió a los desarrolladores de juegos mejorar la calidad y la complejidad de los juegos. Su legado sigue siendo vigente en la industria de los videojuegos actual en términos de jugabilidad, innovación, tecnología y cultura de competencia y comunidad. Así que cuéntame, ¿tú llegaste a jugar en estas madresotas llamadas arcades? Te leo en los comentarios. Si te gustó este video o te entretuvo, recuerda que nos puedes dejar un like, que de esta manera, pues papi YouTube nos recomienda y podemos hacer que este contenido dure un poquito más. Si quieres que hablemos de algún tema en específico, también me lo puedes dejar en la cajita de los comentarios. Y nada, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Me despido, pero no sin antes decirte que te dejo todas nuestras redes sociales en la descripción. Disfruta de tus videojuegos y recuerda que siempre el conocimiento se debe compartir. Te dejo en pantalla otro video que muy probablemente te interese y otro por aquí de esta misma sección. Nos estamos viendo en el próximo video, que tengas una excelente tarde, mañana, noche, dependiendo a la hora que me veas. Y nada, cuídate mucho, bye.